Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejora tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrena tu cerebro. Llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte, junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrena tus sentidos. ¿Qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Ayer habló el fiscal Romano. Tuvo la deferencia de ir hasta Trimax Media. Le mandamos un saludo grande a todos los muchachos de la productora, a Fernando González, a todos los gurises que laburan ahí, que hacen un laburo extraordinario y además te hacen sentir como si estuvieras en tu propia casa. La verdad, es un gusto. Yo voy una hora antes habitualmente y la verdad la paso muy bien y la pasamos muy bien ahí con los compañeros. Bueno, fue el fiscal Romano. Y el fiscal Romano charló con Julio en una nota muy interesante. Nosotros vamos a escuchar parte de una nota, seguramente hoy en Las Voces del Fútbol la van a pasar en su totalidad porque vale la pena. Pero en un momento determinado de la nota, yo te juro que no daba crédito. Escuchá esto, Pulu, escuchá esto, Juanito, y también que escuche Diego, porque Diego es un tipo muy prendido al fútbol también, con Santi Bassi, que además le dan una mano grande al Toto. El fiscal Romano, cuando Julio le pregunta sobre el tema que tiene que ver con si los dirigentes colaboran o no en denunciar, y él le arranca diciendo, bueno, mira, tengo buena relación con los presidentes de los grandes, dice, yo entiendo que también, pero no lo hablaba puntualmente por los presidentes de los grandes, hay una situación de cierto temor en denunciar alguna serie de cosas por las, digamos, medidas futuras que se pudieran tomar en las personas y en el entorno, si se quiere hasta familiar y directo, de las personas que denuncian, en este caso a nivel dirigencial. Y en algún punto hasta el propio fiscal Romano lo entendía. Pero dijo sí que ese elemento a veces los complicaba como para llegar finalmente a la información más profunda que ellos querían llegar cuando están investigando unas causas o un expediente abierto. Pero en un momento determinado de la charla, que incluso creo que lo dijo hasta como algo más o menos natural, pero no porque él no lo naturalizara, porque se ve que esto él lo sabía ya hace un buen tiempo. ¿Ustedes recuerdan el compromiso clásico en el Gran Parque Central? ¿Ustedes recuerdan que en un momento determinado se vieron en la parcialidad de Nacional hincha de Gremio? Bueno, en un momento de la charla, el fiscal Romano dice que hubo un asado después del clásico entre barras de Gremio con barras de Nacional. Hasta ahí te puede gustar o no. Y acá viene lo fuerte. El asado fue en el Gran Parque Central. Entonces, yo lo que digo es, el hincha de Nacional, que quiere bien a la institución, el socio de Nacional, que ama su Parque Central, ¿por qué se tiene que fumar que haya habido un asado con integrantes de la barra de Gremio, con algunos integrantes de la barra de Nacional, en su propia casa, en su propio hogar, en su propio Gran Parque Central? Me parece nefasto, lo quiero decir con toda claridad, con toda claridad. Y lo peor, que también dice al pasar que esta situación había sido autorizada, simplemente el asado, por dirigente de Nacional. Entonces yo puedo comprender que el dirigente, el de Nacional, el de Peñarol, el de River, el de Wander, el de Liverpool, el que sea, pueda tener algún temor a la hora de denunciar una serie de situaciones. Puedo no compartirlo, pero lo puedo entender. Ahora, lo que no puedo entender y no puedo dejar pasar por alto, humildemente, en cuanto a la opinión desde el programa, es que se haya permitido hacer un asado de barra de Gremio con barra Nacional, en el Gran Parque Central. Tenés 300 millones de lugares para hacerlo. Y como que de alguna manera Nacional lo blanquea diciendo, bueno, hubo dirigentes que autorizaron esto. Me parece nefasto. Sinceramente nefasto. Y yo me guío exclusivamente por las declaraciones del fiscal Romano. Y en otra parte, que vamos a escuchar también, es una nota muy interesante, nosotros vamos a escuchar más o menos unos 10 minutos, porque Julio le pregunta sobre el tema Chapacase, y él hace referencia sobre lo que nunca este chico entró quizás en razonamiento de lo grave que estaba aconteciendo cuando se fueron desarrollando los hechos, y además termina como expresando claramente que el entorno del contexto de Chapacase en ese momento no le servía y no lo ayudaba para que en definitiva tomara un camino diferente. Y también me pareció muy interesante justamente lo que expresó con relación a este tema. Así que sin más trámite, yo le pido a mi querido compañero Diego Alegre, esta es parte de la nota del fiscal Romano que salió ayer en vivo por Canal 5 cuando tiramos paredes en Las Voces del Fútbol. Vamos a escuchar una parte. Y en esta parte vamos a hacer especial oído a lo que dice con relación a ese asado después del clásico
en el Gran Parque Central, entre algunos barras de Gremio y algunos barras de Nacional, y lo que dice como reflexión, como opinión y como información sobre el tema de Nicolás Echapacase. Lo escuchamos a partir de este momento. También lo preocupante es que gente que está en la lista negra sigue entrando a los espectáculos. Bueno, eso sucedió en el Clásico. De los 3 parciales de Nacional que se identificaron y que 2 fueron identificados arrojando piedras hacia la tribuna Escarone, 2 estaban en la lista de impedidos o inhabilitados. Y bueno, pero ahí... Y bueno, ¿cómo ingresaron? Buena pregunta, porque nadie me la supo responder. Al igual que los parciales de Gremio, que decían que cuando yo hablé que habían parciales de Gremio que habían participado, a través de redes sociales, se preguntaban o directamente decían que estaban inventando la película. Hubieron parciales de Gremio que llegaron el día sábado o el día viernes, participaron del Clásico, fueron al Clásico. No, nadie me supo decir cómo ingresaron, con qué entradas, dado que las entradas que tenía Nacional era exclusivamente para socios. Sin embargo, ingresaron y el día lunes comieron un asado, estos barras de Gremio o estos grupos radicales de Gremio con un grupo radical de Nacional. El grupo radical de Gremio comieron un asado, posteriormente con el grupo radical de Nacional. Sí, con un grupo radical de Nacional. ¿En dónde? En el Gran Parque Central. En el Gran Parque Central. Exacto. Bueno, ese es un tema también preocupante, porque digo, hay que definir claramente si se va a colaborar o no se va a colaborar. Digo, no se puede hacer una comida tampoco en el Parque Central sin que sepan los dirigentes, me parece. No, creo que los dirigentes sabían, pero autorizaron el ingreso. En realidad solamente para comer un asado, pero eran grupos radicales de ambos equipos. Bueno, hay otro capítulo muy importante. Peñarol-Boston River en el Parque Viera, partido suspendido por la aparición de un arma en la tribuna de Peñarol. ¿Qué dijo el testigo de esta historia? Que hay salió el presidente de Peñarol a quitarle un poco de trascendencia al tema, como que solamente una persona vio que había un arma, pero no se sabría si efectivamente el arma existía o no existía. Las víctimas son testigos también. O sea que por lo tanto, esa víctima que dice haber visto el arma es testigo también. O sea que por lo tanto, ese relato es válido. Obviamente que hay que encontrar el arma para validar totalmente lo que está diciendo el testigo. La víctima es testigo a la vez. El relato que yo recibí el día lunes fue esta persona que estaba a 1 metro de distancia del alambrado de Parque Viera, de la tribuna similar a la Colombes. Un seguridad, ¿no? Un seguridad, sí, un funcionario de seguridad que era la primera vez que hacía campo. Primera vez que hacía campo. Y le tocó del lado Simi Colombes, Simi América, ¿no? Y bueno, hay una bandera, creo que de piedras de Peñarol, de la barra de piedras blancas o pajas blancas, y atrás de esa bandera empezaban a molestar primero al funcionario de Tenfield, que estaba como camarógrafo, le empezaron a tirar agua, y incluso Gargano terminado el primer tiempo, tuvo que intervenir para expresarle de que era un trabajador, que lo dejaran trabajar, igual siguieron, ¿no? A este funcionario de seguridad también, en el primer tiempo ocurrieron cosas aparentemente menores, hasta que en el segundo tiempo sacaron hierros de la tribuna y empezaron a tratar de hierros tipo lanza, ¿no? Grandes, que después incluso hay registros fotográficos de los mismos. Y trataban de lastimarlo o llegar hasta donde estaba el camarógrafo. Y el funcionario de seguridad de esta empresa privada que hizo la tarea de vigilancia en este partido. Le comentó al encargado de seguridad, y eso aparejó que fuera amenazado, y ahí él relata que ve el arma, que aparecen, o sea que detrás de las banderas 2 personas lo aluden a él, le hablan, y él ve el arma, dice que es un arma 38, y que lo amenazan de muerte, dice que uno le dice al otro, matalo ahora, y el otro dice, no, lo vamos a matar después, o lo mato después. Si será cierto o no, yo le creo el relato, o sea, ¿por qué tengo que descreer en el relato? Lo que no se encontró es el elemento más importante, que es el arma y la identificación de esos parciales. Pero yo no tengo por qué pensar de que esta persona inventó ese hecho. O sea, bien, se puede decir, el arma solamente la vio él, bueno, sí. También puedo decir que entró una mochila desde el lado exterior a la tribuna de Peñarol, que la vio el encargado de seguridad de la empresa y no ingresó por un parcial, la tiraron desde el exterior. Una tribuna que tiene los muros bajos. En esa mochila, los que vieron esa mochila dicen que no apareció no vieron sacar ninguna bandera. Si había un arma de fuego en esa mochila no lo sabemos.
Ujú. ¿Y qué resultancia ha habido particularmente de ese partido hasta el momento? Hasta el momento ninguna, porque no hay registros fílmicos, no se consiguen registros fílmicos que puedan lograr la identificación de los parciales, no hay tampoco registros fotográficos. Le tomamos declaraciones al árbitro, a Leo Dan González, también le tomamos declaraciones a un integrante de la Dirección Nacional de Policía, el comisario general Richard Cabral. Queríamos informarnos cómo se hace la vigilancia, qué rol cumple el Ministerio del Interior. Y él nos explicaba que el rol del Ministerio del Interior depende el riesgo del partido. El riesgo del partido, ahí lo organiza el Ministerio del Interior, y si el partido no es de alto riesgo, lo organiza la Jefatura de Policía de Montevideo. El cacheo lo realiza las empresas de seguridad. Yo en lo personal entiendo de que el Ministerio del Interior sea que tendría que ser, los funcionarios del Ministerio del Interior tendrían que hacer el cacheo, eso lo pienso a nivel personal. Tendría que haber barrera de contención, más barrera de contención, como podríamos decir, todo lo que hicieron, no en ese nivel, en el partido Palmeiras-Flamengo, en la final de Copa América, hacer anillos de seguridad que por lo menos les cueste mucho más ingresar. Tenemos información de que sobre las horas de los partidos, el momento final, ingresan mucha gente y los funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol no se le pueden anteponer ante la violencia de gente que le puede terminar lesionando, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, por lo tanto, pueden ingresar de esa forma, ingresan. Es una vía de ingreso, no digo que sea la única, pero es una vía de ingreso. Usted fue crítico con el operativo de seguridad del Partido Clásico. Se había dicho que el operativo del Partido Clásico había sido exitoso. Usted dijo que para usted no fue exitoso. No fue exitoso porque si yo tengo que trabajar el caso, deja de ser exitoso. Si no, yo no hubiera tenido que trabajar. O sea, ingresa una bandera aludiendo a la muerte, aludiendo a la muerte de un hincha nacional. Ingresó una tela que armaron, o ya estaba armada, con los colores alusivos a Nacional, que armaron como una gallina con globos adentro. Ingresaron bengalas. Yo creo que no fue exitoso. Además, también en el operativo del traslado de los hinchas de Peñarol, subieron en el camino, eso tenemos buena información de que subieron en el camino parciales de Peñarol a un ómnibus por lo menos. O sea, un ómnibus que se tuvo que detener porque la ruta que tiene Gran Parque Central es diferente a la ruta que tiene que emprender Siglo. Es más complicada. Bueno, en ese interín en el itinerario subieron parciales de Peñarol. ¿Cuántos? No lo sé. También ingresó una bolsa muy importante que no se logró desde el DON de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Gran Parque Central, no fue revisada. Tal vez fue revisada en el mercado modelo, pero en el Gran Parque Central no fue revisada, y una bolsa Era una bolsa grande. Muy grande. No grande, muy grande. No fue revisada. No fue revisada. Rubio, el presidente de Peñarol, fue a la tribuna donde estaban los hinchas de Peñarol y se ubicó ahí durante el primer tiempo. ¿Para usted es correcto que un presidente de Peñarol se ubique ahí? ¿Es aconsejable? ¿No es aconsejable? Para que usted no tenga que establecer una opinión sobre lo que tienen que hacer los presidentes. Le pregunto a usted como fiscal, básicamente en el afán de contribuir con el tema de tener espectáculos medianamente potables en cuanto al rubro de seguridad de nuestro país. ¿A usted le parece que es correcto que vaya el presidente Peñarol ahí? Bueno, creo que es algo muy personal, pero yo no iría. O sea, creo que si fuera dirigente de fútbol no iría. O sea, no iría por varias razones. Primero porque tengo que, si el equipo como le está yendo mal, tendría que estar soportando alusiones permanentemente. Yo en lo personal no iría. Creo que no solamente fue Rubio, sino que fueron otros dirigentes los que se retiraron. O sea, se retiraron rápidamente porque Nacional creo que Nacional había dado un palco. Igual que lo que hizo Peñarol en el campeón del siglo. Claro, para usted, ¿la policía tiene que estar dentro de los estadios o no? Yo pensaba de que no, ¿sabe? Pensaba de que el ingreso del Ministerio del Interior a los estadios generaba mayor rapidez, pero me parece que a esta altura de los acontecimientos creo que debe ingresar la autoridad policial. Totalmente de acuerdo. En diciembre del 2021 llamó a declarar a varios jugadores de Peñarol por cánticos que incitaban a la violencia a los festejos del uruguayo del 2021. Incluso a Nicolás Echapacase, quien un mes después intentó ingresar un arma en un partido clásico en el Domingo Burgueño Miguel en el campus de Maldonado. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién le dio el arma a Echapacase? Eso lo tendría que contestar la fiscal de Maldonado, que fue la que trabajó el caso.
Yo no tengo esa información. ¿Quién le dio el arma? Es una buena pregunta. ¿Quién le dio el arma y hacia dónde iba el arma? Tal cual. ¿Y a dónde iba? Además, en lo personal, yo en enero recuerdo que antes del partido ese y luego que sucedieron los hechos de la Vía Blanca, donde en el 8 de octubre, donde hubo un intercambio de disparos de armas de fuego y muere a los días el hincha nacional de Washington. Y también eso trae como consecuencia la muerte del parcial de Peñarol, un adolescente de 17 años que iba con una camiseta de Peñarol y que nunca había concurrido al estadio campeón del siglo. Yo me hicieron un reportaje y yo dije que me parecía que no era adecuado al menos jugar el clásico de Maldonado. Me cuestionaron, periodistas me cuestionaron, de que no tenía ningún elemento como para afirmar, que no tenía ningún elemento como para que decir que no había, no se debía jugar. Bueno, creo que los hechos me dieron la razón, porque el arma, según el Ministerio del Interior, fue un control de rutina. Yo creo que el control de rutina, confío plenamente en lo que dice el Ministerio del Interior, pero me parece que tenían que tener alguna información, porque un control de rutina a un jugador profesional como el Chapacase difícilmente se haga. Si no hay una información que en ese vehículo podría ir un arma de fuego. Pero es una opinión que nadie me la dijo, simplemente hago una valoración, y la valoración que me dice a mí es difícil que se le hagan una inspección de rutina en un auto donde va un futbolista profesional conocido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esa arma podía haber generado un desastre, no creo que dentro del partido, pero sí fuera del partido. ¿Es un hecho que tiene agravantes, producto de que él era un jugador profesional? Creo que el agravante que tiene es que él, cuando tuvo la lesión importante, me parece que estuvo muy mal rodeado, y creo que, el día que lo citamos en diciembre, él y otro jugador de Peñarol sacaron una fotografía de un ascensor, que decía declaranding, como tomando un poco en broma toda la situación. Creo que en ese momento no tuvo no le dio la dimensión que tenía que tener. Creo que al arma es una pregunta que es difícil de responder desde el punto de vista, no sé lo que estará pensando, lo que pensó Chapacase que va a pasar con esa arma. Él dice que se la dieron para entregárselo a un Barra. Bueno, si entregárselo a un Barra lo conocía al Barra, que por lo tanto sabía que podía generar un hecho de violencia. O sea, me parece que agrava esa responsabilidad del rol que él cumple como futbolista y en el mensaje que da a la tribuna, ¿no? Bien, acá parte de la declaración del fiscal Romano, reitero anoche en Canal 5 para todo el país, cuando tirábamos paredes a través de la voz del fútbol. A ver, una serie de consideraciones, porque obviamente en esta parte de la nota hace referencia a lo que dijimos nosotros en el comienzo, previo a la nota, a escucharla, y alguna cosa más. Lo que pasó en el Parque Alfredo Víctor Viera, hasta ahora hay un montón de personas que fueron a declarar, pero en realidad no hay ninguna resolución en ninguna instancia donde se pueda decir fulanito de tal, están los elementos probatorios de que cometió este acto ilícito. Después lo otro que dice es, sí, el arma no aparece, pero yo no tengo por qué no creerle a quien hizo la denuncia, que de alguna manera es testigo y a su vez es víctima, porque el arma en principio, por lo que el propio denunciante expresó, se la mostraron a él. Y un Barra diciéndole a otro, ¿lo limpiamos ahora? No, ahora no, más tarde. Tremendo. Y dice el fiscal Romano con mucho criterio, no tengo por qué no creerle. Y yo la verdad, sinceramente, tampoco tendría por qué no creerle a alguien que se sienta ante un juez, o se sienta, mejor dicho, ante un fiscal y expresa lo que expresó. Dicho esto, dice el fiscal Romano que sí está confirmado que hubo una mochila, un bolso grande, que se tiró desde las afueras del Parque Alfredo Víctor Viera, donde estaba justamente la tribuna detrás de uno de los arcos, donde estaba la parte de la parcialidad de Peñarol, parte de la barra Peñarol, hacia arriba. Dijo, no es un muro muy alto, se tiró. De ahí no salió ninguna bandera, pero bueno, si pudo haber habido un arma ahí, sí pudo haber existido el arma ahí, pero obviamente no se tiene el arma. Esto con relación a lo que pasó en el Parque Alfredo Víctor Viera. Sí está claro que se tiraron un montón de cosas hacia el campo y que se termina durante el partido rompiendo un alambrado perimetral y se termina suspendiendo de manera correcta por parte del árbitro del partido. El árbitro no tiene que ir a constatar, me denunciaron un arma en la tribuna, ¿existe o no existe? Va, suspende y punto, y es lo que tenía que hacer, y bien Leodán González en haberlo hecho.
Bueno, esto sigue en la Fiscalía investigándose. Después el otro tema puntual, final, que sí hicimos mención antes de escuchar a Romano, que tiene que ver con su punto de vista con relación al tema de Chapacase. Y yo comparto plenamente. No solamente es una persona con un arma que no tenía los elementos correspondientes para probar la tenencia y el porte de esa arma, sino que además no es cualquiera, es un jugador de Peñarol, jugador profesional de Peñarol, y estaba yendo a Maldonado a un partido de Peñarol. Y en principio era para entregárselo a un Barra, entonces dice el fiscal, con mucho criterio. Entonces seguramente conocía a ese Barra. Y después haciendo referencia que como que de alguna manera el contexto no le ayudaba. Dice, fíjense ustedes que el día que fue a declarar, ponen en una foto, en una red social, decía, declarandi, una cosa así dijo. Entonces está claro que la cabecita de Chapacase en ese momento y en ese contexto no estaba donde tenía que estar bajo ninguna circunstancia, y el entorno, por lo que dice el propio fiscal, tampoco lo ayudaba. Y está claro que esto se agrava por la repercusión pública que tiene ser futbolista de uno de los equipos, al igual que Nacional, más importante de nuestro fútbol profesional. Dicho esto, vayamos al principio, a la parte que escuchamos. Y ustedes lo escucharon, yo estoy recibiendo mensajes de socios de Nacional que dicen, yo no doy crédito a lo que está diciendo Romano, no doy crédito a lo que estoy escuchando. Si vos sos socio de Nacional y querés hacer un asado en el Gran Parque Central, que me imagino que tiene una serie de parrilleros, todo perfecto, ¿cuál es el proceso que tenés que hacer? ¿Te lo dan de un día para el otro? ¿Te lo dan dentro de un mes? ¿Te lo dan dentro de 20 días? Hay un procedimiento, una forma. Quiero decir algo porque además la gente de Nacional se ha portado muy bien. Hay una persona muy amiga del programa de Tirando Paredes, que es familiar de las dos personas que fueron atropelladas en la ruta hace pocos días. Fue un hecho público y notorio, donde fallece la prima de esta persona, amiga nuestra, que escucha permanentemente el programa, y la hija justamente de su prima. Eran dos hinchas y socias de Nacional. Entonces en todo este proceso se hizo una movida a ver si podían esparcir las cenizas, van a ser cremadas, justamente del Gran Parque Central. Se comunicaron con nosotros, nos comunicamos con Santibasi hizo la averiguación correspondiente y la verdad, inmediatamente recibimos la respuesta de Nacional de la forma, el mecanismo y los funcionarios, cosa que quiero destacar y elogiar como corresponde. Dicho esto, yo le digo a vos que sos socio Nacional y de alguna manera querés con un grupito hacer un asado un día en el Gran Parque Central. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, vos como socio que quizás puedas usufructuar de un parrillero, con todo el derecho del mundo, donde en tu propia casa, que es el Club Nacional de Fútbol, ¿a vos te parece bien que algunos barras de Nacional, que son los que después se te generan todos los líos, y en lugar de facilitar, complican, como los barras de Peñarol o algunos barras de Peñarol, hayan estado con barra de gremio, después del clásico comiendo un asado, y al decir del fiscal, en principio, con el conocimiento de algún dirigente nacional y alguna autorización para hacer ese asado? ¿A ustedes les parece que está bien? A mí me parece nefasto. Me parece nefasto, y lo quiero decir con todo respeto hacia la dirigencia nacional, pero que si esto realmente pasó, como dijo el fiscal Romano, y no tengo por qué dudar de lo que dice el fiscal Romano, me parece lamentable. Y lo otro, en el clásico se vieron hinchas de gremio, ¿y cómo tenían la entrada para ingresar? Si se había armado todo un sistema de una forma y de una manera que lo que ingresaban eran los socios de Nacional, que era el club organizador, y había barra de gremio. Los barra de gremio no son socios de Nacional. Entonces, ¿cómo hicieron para estar dentro de la cancha? ¿Me explico dónde voy? Y que después con esos barras se estuviera comiendo un asado. La verdad me parece lamentable, deplorable, y hay que decirlo con respeto, con humildad, pero con firmeza. Hay que decirlo con firmeza. Dicho esto, el fiscal Romano está muy solo en estos temas. Está muy solo. Es un fiscal de flagrancia. No es un fiscal que se dedique exclusivamente a todos los hechos vinculados a la violencia en el deporte, la violencia en el básquet, en el fútbol y en ningún deporte más. No. Entonces, en su fiscalía ingresan no solo los temas de violencia en el deporte, cuando él, por ejemplo, está de turno, o cuando él de oficio entiende que debe investigar, sino un montón de principios, hechos delictivos más que tienen que ver también con la sociedad. Le decía en la nota final a Julio que tiene en estos momentos más de 200 casos para resolver y son 3 funcionarios, él y 2 más, trabajando en esa fiscalía. Entonces, también, ¿cómo podés vos trabajar en esas condiciones? ¿Cómo puede ser lo más efectivo posible? Que seguramente el fiscal lo quiere hacer cuando no tenés los elementos mínimos indispensables para poder desarrollar de la manera más profesional tu trabajo y tu tarea. ¿Me explico? Así que bueno, esto era la reflexión que quería hacer, reitero, de una nota muy interesante, de un fiscal que además en el tema de la violencia del deporte yo lo noto muy solo, y en el fútbol concretamente, pero que bueno, que entiende que debe transitar y seguir en este camino, cosa que yo creo que los medios de comunicación, o por lo menos humildemente de nuestro programa, tenemos que seguir apoyando. Necesitamos más fiscales como Romano. Esto puede gustar más, gustar menos, algunos
sobre todo vinculados a Nación de Peñarol, mucho no le gusta el accionar de Romano, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer, pero está muy solo, hay que acompañarlo, hay que ayudarlo, y por lo menos uno mira hacia el costado y no ve que haya una ayuda por lo menos inminente.